Muy bien, en este vídeo vamos a hablar de las preguntas que yo suelo hacer en los exámenes sobre HLA, tanto como viendo cómo funciona, cómo se hereda los alelos HLA por una cosa que se llaman haplotipos, como veremos ahora mismo, o bien consecuencias que tiene en el trasplante. Muy bien, bueno, en primer lugar vamos a recordar un poquito, muy brevemente, cómo se heredan cómo está la organización de los genes que codifican las moléculas HLA de clase 1 y clase 2. Bueno, pues en humanos hay tres LOCI que codifican las moléculas de clase 2, que es el DP de QDR, y luego hay tres LOCI, aunque también hay más, pero tres más importantes, en moléculas de clase 1, que son BC y A. Muy bien, entonces nosotros heredamos como veis, están en el mismo cromosoma, por eso se llaman haplotipos. Y por tanto heredamos un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. Por ejemplo, en este caso, pues uno del padre es en humano está en el cromosoma 6, pues cromosoma 6 del padre, o sea, que esté en el espermatozoide, y que fuera de la madre, que fuera del óvulo. Pues entonces, lo que vemos es que los alelos en humanos solían, en principio, simplemente asignarles con un número, pues por ejemplo P27 o B8 o DR3 o DQ4. Ahora es una terminología un poco más complicada y entonces son unos LOCI muy polimórficos y entonces es muy raro que un individuo tenga el mismo alelo heredado del padre y la madre. Normalmente lo que nosotros decimos que son heterocigotos, quiere decir que tienen alelos de secuencia diferente y por eso se nombran con un número diferente en cada uno de los LOCI. Por ejemplo, este individuo, además como la expresión es codominante, pues este individuo será DP2, DP6, como veis aquí, DQ18, DQ4, sería DR4, DR3, B8, B27, C1, C6 y A2 a 74. Muy bien. Muy bien, a la hora de decir este tipaje, cómo se expresa, como yo los pongo en los exámenes, pues curiosamente no se sigue el orden que realmente está en el cromosoma, de DP, DQ, DR, BC y A, sino que se cambia y se empieza diciendo HLA guión y se empieza primero los alelos que están en el loci A, luego en el loci B, luego en el loci C, luego DR, DP y DQ, de hecho. Pero vamos, eso da igual, DQ y DP es lo mismo. No hay tanta diferencia. Y entonces, ¿cómo se tenemos? Pues cuando empezamos por los As tenemos 74 y 2, y aquí habitualmente no sabes cuál es el paterno y cuál es el materno, entonces simplemente se ponen de alelo de menor número a mayor número, pues 2,74. Bs, pues entonces los alelos B son 8,27, pues 8,27. C, 6,1, pues 1,6. DR, pues DR hemos dicho que son 3,4, pues bueno, 4,3, pues 3,4. DQ, pues 4,18 y DP 2,6. Es decir, aquí el orden no quiere decir que haya un haplotipo que sea A2, B8, C1, DR3, DQ4, DP2, que va. La forma que se pone no tiene nada que ver que como están realmente en los haplotipos. Simplemente se pone de una manera en que los alelos siempre están numerados de menor a mayor dentro de un mismo loci. Y bueno, los alelos, los haplotipos se heredan enteros. Es decir, pues por ejemplo, si aquí tenemos un padre y una madre que se llama Sergei y Natasha, pues entonces aquí es una población muy endogámica, porque es una ciudad o en un pueblo que está muy apartado y por eso hay muchos matrimonios entre primos y entre familiares y por eso ocurre algo muy raro y es que hay un haplotipo entero de Sergei que comparte Natasha, simplemente porque tienen que ser poblaciones muy emparentadas entre sí. Pero bueno, pues por ejemplo, pues entonces aquí Tatiana pues hereda el haplotipo del padre y el haplotipo de la madre. Y entonces es muy homocigota y bueno, en caso de que alguno pudiera estar asociado a alguna enfermedad, pues bueno, se ve
como en este caso se considera que puede tener una enfermedad uno de sus hijos, pero se heredan en forma de haplotipos. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este examen. Bueno, pues se dice el haplotipo de los 4 hermanos de una pareja es hijo 1, pues expresa A1, 3, B8, 27, DR7, 8, hijo 2, A3, 24, B15, 27, DR4, DR7, hijo 3, A1, 11, B7, 8, DR3, DR8, etc. Bueno, en primer lugar, si contamos el número de alelos en cada loci, veremos que hay 4. Por ejemplo, aquí tenemos en el loci A, tenemos A1, A3, A24 y A11. Es decir, no hay ninguna heterocigosis. Con lo cual, porque es más complicado y para el tiempo que tenéis vosotros en el examen no merece la pena. Entonces, se considera que no hay homocigosis, sino que en cada loci hay diferentes alelos y por tanto tenemos 4, contando los de los padres y los de la madre, tal y como vemos aquí, en el que disminuyendo, tal como vemos aquí, pues hay 4 haplotipos, entre 2 del padre y 2 de la madre, y cada hijo hereda un haplotipo del padre y un haplotipo de la madre. Muy bien, pues entonces lo que yo os pregunto es, aquí lo que se hace es que a los 4 hijos se les ha tipado, o bien molecularmente, como veremos, o bien por anticuerpos, da igual, y el caso es que lo que queremos saber es qué haplotipos tiene. Eso lleva bastante tiempo, lleva un poco de tiempo y yo lo que hacer la práctica. Yo lo que hago es una pregunta mucho más sencilla. Yo os doy un haplotipo, os digo que si este haplotipo puede estar en alguno de los padres o es imposible. Pues es un sistema muy sencillo. Aquí simplemente es decir si realmente esto forma parte de algún haplotipo de los dos padres, teniendo en cuenta que excluimos el que pueda haber intercambio entre cromátides hermanas. Bueno, pues vamos a ver si este puede estar en el padre o en la madre. Bueno, pues entonces quiere decir que cualquier hijo que sea A1 y B7 debe ser de R3. Es decir, tiene que A1 tiene que ir siempre con B7 y con DR3, porque está en el mismo haplotipo. Vamos a ver, aquí tenemos el hijo 1 es A1, debería ser B7, no lo es. Luego, por tanto, es imposible que este haplotipo esté en ninguno de los padres, porque A1 no hay homocigosis, luego está en un haplotipo y no puede existir este haplotipo. Vamos a ver el siguiente, A11, B7, DR3. Probamos aquí, A11, B7 de R3 es posible, A11, B7 de R3, perfectamente posible. A11, B8 de R4, no vamos a ver. A11, B8 de R4, no puede ser, porque este individuo es A11 y B8, pero no es de R4. Perdón, A11, B8 de R3, es que me he equivocado, A11, B8 de R3, pues aquí tenemos A11, B8 de R3, correcto, pero aquí tenemos A11 y no está B8, luego, por tanto, esto no es correcto. Aquí es A11, B8 de R3 porque A11, B8 y DR3 están en diferentes haplotipos. A1, B8 de R7. Pues A1, B8 de R7 sí. Vamos al siguiente. A1, B8 no es de R7. Luego no puede ser. A3, B15 de R4. Vamos a buscar A3, B15. No puede ser. A3, B27 de R7. A3, B27 de R7. Y vamos a ver el siguiente. A3, B27 de R7. Perfectamente puede ser. Esta es una manera muy sencilla de simplemente tener una idea de cómo se heredan. Aquí tenemos otro ejemplo en el que tenemos los hijos, que aquí tenemos su tipaje, que ya sabemos y tenemos que ver si el haplotipo es decir, por ejemplo, uno de los padres puede ser A66, B43 de R4. Pues A66 no puede ser B43, falso. El siguiente, A30, B7 de R8. Pero vamos a ver. A30, B7 de R8. Vamos a ver el siguiente A30, 30, B7 de R8. Perfectamente posible. Pone, ningún padre puede expresar simultáneamente los alelos A2 y A23. Como entre los hijos hay 4 alelos, A23, A66, A2 y A30, quiere decir que cada uno de estos alelos está en uno de los 4 haplotipos del padre, cada uno de ellos, pues entonces ningún padre puede expresar al mismo tiempo, o sea, en un haplotipo A2 y en otro haplotipo A23, porque hay un individuo que es A2 A23. Vamos a ver.
como veis aquí hay un hijo, el hijo 4, el que hemos llamado hijo 4, expresa a 2 y a 23. No pueden estar, no puede expresar ningún padre simultáneamente a 2 y a 23 porque solamente daría un haplotipo. Sería A2 o A23, pero no puede darle el padre los dos haplotipos. Es uno del padre y uno de la madre, uno del espermatozoide y otro del óvulo. Luego, por tanto, pues eso es correcto. Uno de los padres puede ser A66, B13 de R4. Pues A66, B13 de R4 y A66, B13 de R4. Perfectamente posible. La otra pregunta que os puedo hacer, además, es terminología de alelos de clase 2. Bueno, la terminología de alelos de clase 2 es un poco compleja. No tanto en los alelos de R, porque como vemos aquí, antes se llamaba DR6 a algo que antes se llamaba DR6, ahora se llama DR14 y DR13, y además fijaros que en la terminología molecular pues es DRB1, que significa que la cadena beta, pues aquí cuando es DR14 es B14.01, esa es una terminología un poquito antigua, no viene 1401, pero es fácil porque simplemente lo que hay que mirar, la terminología siempre coincide con el primer número después del asterisco de la cadena beta 1 del locus DR, pues aquí por ejemplo el DR3 pues es DRB1 asterisco 03, DR4 DRB1 asterisco 04, eso no hay ningún problema. Pero sí que hay un problema con la terminología de Q, porque se siguen utilizando la terminología DQ7, DQ8 y DQ9, que como vemos todas expresan la cadena DQB1 con 0,3. Entonces, expresar la cadena beta 0,3 de DQ no te dice que sea DQ3. En realidad puede ser DQ7, DQ8 o DQ9. Entonces, esto es lo que viene aquí la pregunta. El DQ8, ¿a qué llamamos DQ8? Pues bueno, sabemos que a DQ8 le vamos a... Si es DQ8, el nombre viene porque porque en la cadena B viene dada por la cadena DQ beta 1 que exprese. DQ8 expresa la cadena DQ beta 1 03 y algo más. Ya veremos lo que es. Y entonces vamos a ver las contestaciones, pues DQ8 es DQB03, luego está perfecto, no es DQ beta 108 y tampoco DQ8 tiene nada que ver con la cadena DR beta 1, que es la que determina que este sería DR4 y este sería DR2. Porque, como vimos previamente, el halotipo DR13 se relaciona siempre con que la cadena de DR beta 1 tenga ese mismo número. Pero en DQ es diferente. Muy bien, luego por tanto seguro que es esta la correcta, porque es la única que DQ8 hemos visto que tiene que expresar la cadena DQB1 asterisco 03. ¿Pero es correcto que sea 03 2.02? Bueno, pues para eso lo que hay que mirar es esta otro fila, viene de la práctica de HLA, y entonces lo que se puede ver perfectamente es como DQ8 se llama DQ8 cuando la cadena DQ beta 1 es 0302 y se puede unir a bien la cadena alfa 0301, la cadena alfa 0302. Y entonces, por tanto, la pregunta que era 0302 pues está bien hecha. Es, por tanto, la respuesta correcta. Muy bien, la última pregunta que vamos a ver es la que está aquí como número 7. Un paciente del grupo A sanguíneo requiere un trasplante. Ha rechazado ya un riñón y se teme que está hipoinmunizado. Eso quiere decir que ha hecho anticuerpos contra los alelos HLA del primer órgano trasplantado que ha rechazado. Por ello se plantea hacer una prueba cruzada con un posible donante para determinar la presencia de anticuerpos anti-HLA generados en el anterior trasplante y que podría dar lugar a un rechazo hiperagudo o un rechazo muy temprano porque los anticuerpos se podrían unir al alelo de ese segundo donante
si los anticuerpos generados durante la primera donación dan reacción cruzada. ¿Sobre qué células del donante o del receptor haríamos el ensayo? Pues como el receptor ha generado anticuerpos, tiene células plasmáticas, hay que poner su suero con células del donante. ¿Qué añadiría a esas células? Pues en estos ensayos, como hicimos en la práctica, se añade complemento para que la interacción antígeno-anticuerpo active el complemento por vía clásica, se forme un complejo de ataque, poros y se pueda morir la célula. Utilizaría complemento humano de conejo. Se utilizaría de conejo porque los receptores, las moléculas que inhiben, que desestabilizan C3 convertasa humanas que están en la célula no inhiben la C3 convertasa de conejo. Y entonces, como nosotros lo que queremos es que si el anticuerpo se une, las células se mueran, no queremos que haya ningún impedimento. Y entonces se utiliza complemento de conejo. Si la mayoría de las células aparecen azules tras la elección de un color de evitante color azul, se debería realizar el trasplante. Cuando están azules, significa que la célula ha muerto, porque se utiliza un colorante que se llama azultritam, que entra a las células y si las células están vivas, la saca. Si las células están muertas, entra el colorante y no es capaz de expulsarlo, se llaman colorantes vitales, y entonces se ve azul. Luego, por tanto, si la mayoría de las células son azules, pues no podríamos hacer el trasplante porque quiere decir que hay anticuerpos que se han unido a las células y le han destruido. ¿Y qué células utilizaríamos dentro de esas células del donante? Pues como se pueden generar anticuerpos contra clase 1 y clase 2, tendría que ser una célula que expresara clase 1 y clase 2. Normalmente se utilizan linfocitos B. Muy bien, con esto terminamos este vídeo.